Hola, mi nombre es Cristian Barranco y estoy con mi compañero Miguel Fuentes y venimos a hablarles sobre la corriente alterna y continua. Comencemos. Corriente alterna. ¿Qué es corriente alterna? Se denomina corriente alterna, abreviada CA en español y AC en inglés, de alternating current, a la corriente eléctrica en la que la magnitud y dirección varían cíclicamente. La forma de onda de la corriente alterna, más comúnmente utilizada en la de una onda senoidal, puesto que se consigue una transmisión más eficiente de la energía. Características de la corriente alterna. La corriente alterna posee una serie de características particulares que las hace distinguir unas de otras. Las principales son: A. La forma de onda. B. La amplitud. C. La frecuencia. D. La fase. Cuando existen dos o más corrientes alternas superpuestas en el mismo circuito, como el caso típico de la corriente trifásica del servicio público. Circuito de corriente alterna. En realidad no hay ningún receptor R, L o C puro, ya que, por ejemplo, la bobina de un motor será un receptor inductivo, pero al ser un conductor también tendrá una resistencia y por lo tanto también tendrá un componente resistivo, por lo que realmente será un receptor RL. Historia de la corriente alterna. En el año 1882, el físico, matemático, inventor e ingeniero Nikola Tesla diseñó y construyó el primer motor de inducción de corriente alterna. Posteriormente, el físico William Stanley reutilizó en 1885 el principio de inducción para transferir la corriente alterna entre dos circuitos eléctricamente aislados. La idea central fue la de enrollar un par de bobinas en una base de hierro común denominada bobina de inducción. De este modo se obtuvo lo que sería el precursor del actual transformador. Ejemplos de corriente alterna. Como ven en los ejemplos que están ahí, el flujo de corriente alterna cambia en dirección 60 veces por segundo. Este movimiento de dos electrones dentro del conductor evitan que choquen unos con otros y que pierdan energía como sucede en la corriente continua. Corriente continua. ¿Qué es corriente continua? La corriente continua es el nombre por el cual se conoce el desplazamiento constante de la carga eléctrica, la cual se traslada desde un conductor hacia dos lugares de potencia distinta. Características de corriente continua. Siempre que hablamos de corriente, hablamos de movimiento. Cuando nos referimos a la corriente de un río, sabemos que estamos hablando del movimiento del agua a través de un cauce. El caso de la electrónica conceptualmente no es muy diferente, salvo que en un lugar de agua se transportan cargas eléctricas en lugar del cauce del río. Hablamos de conductor eléctrico. La corriente continua tiene ventajas y desventajas. Por sobre la corriente alterna, las ventajas principales de la corriente continua son las siguientes. Se puede almacenar en batería. Esto sin duda hizo que los dispositivos portátiles trabajaran con este tipo de corriente. El otro factor relevante es término de seguridad. La corriente continua es mucho más segura que la alterna. Es que fue uno de los argumentos principales por utilizar en electrodomésticos del hogar. Los ejemplos de la corriente continua nos muestran que para que funcione tiene que hacer los electrones el mismo movimiento a través de un conductor a lo largo del circuito eléctrico. Diferencia de corriente alterna y corriente continua. Diferencia entre corriente DC y AC. La electricidad es un tipo de energía transmitida por el movimiento de electrones a través de un material que permite el flujo de electrones en su interior. Esto es un material conductor. Corriente continua. El flujo de la corriente eléctrica se da en un solo sentido, desde un polo a otro, generalmente designada con la sigla DC del inglés Direct Current. Corriente alterna. El flujo eléctrico se da en dos sentidos, alternando uno y otro.
suele designar con las siglas AC del inglés alternating. La diferencia que tiene la corriente alterna y continua es que la corriente alterna es más peligrosa, mientras que la corriente continua no es peligrosa y es más fácil de transportar en baterías.